Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tenga su Biblia abierta delante de usted hoy en Job capítulo 29. Este es el cuarto capítulo dentro del cuarto y último discurso en la tercera ronda de diálogo, mientras Job responde al hermano Bildad y al mismo tiempo resume y trae todo su argumento para un aterrizaje final. En esta parte del discurso, Job está recordando con afecto cómo eran las cosas en los días cuando disfrutaba de la bendición y del favor de Dios. En Job, capítulo 30, él pasa a hablar de cómo todo ha cambiado ahora. Ese capítulo contiene versículos que comienzan con «pero ahora» y «ahora». El capítulo 30 trata acerca de la situación totalmente nueva e infinitamente peor en la que Job se encuentra actualmente. Y luego, en Job capítulo 31, básicamente acusa a Dios de injusticia o de negligencia, escoja usted el término, por haber permitido este deterioro inapropiado e inexplicable en sus circunstancias. Escuche ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Job reanudó su discurso y dijo: ¿Quién me diera volver a los meses pasados, a los días en que Dios me guardaba, cuando su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y a su luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo añoro los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada, cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo y mis hijos me rodeaban? Cuando mis pasos se bañaban en mantequilla y la roca me derramaba ríos de aceite. La vida era buena, dice Job, y Dios estaba de mi lado. Tenía a mi familia. Vivíamos en abundancia y todo parecía prosperar. Eso es, en esencia, lo que Job está diciendo en estos primeros 6 versículos. Versículo 7. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad y ocupaba mi asiento en la plaza, los jóvenes me veían y se apartaban, y los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y su lengua se pegaba al paladar. La vida era buena y la gente me respetaba, dice Job. Los jóvenes inclinaban la cabeza y se hacían a un lado cuando yo me acercaba. Los ancianos se ponían de pie para escucharme. Era respetado por príncipes y nobles. Era un hombre con peso, un hombre cuya presencia imponía consideración. Versículo 11. Los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían daban testimonio en mi favor, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien lo ayudara. La bendición del que estaba por perecer venía sobre mí, y yo hacía alegrar el corazón de la viuda. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y turbante era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, y pies para el cojo. Padre era para los necesitados, y la causa que no conocía la investigaba. Quebrantaba los colmillos del malvado, y de sus dientes le arrancaba la presa. La vida era buena, y la gente me respetaba no solo porque era rico, sino porque era justo. Me interesaba por la causa del pobre. Sostenía al huérfano y buscaba a la viuda. Cuidaba al ciego y al cojo. Era un gran benefactor para todos los heridos y vulnerables de la región. Era escudo y espada para ellos. Los protegía y combatía a quienes los oprimían. Quiero hacer una pausa aquí, porque los versículos 11 al 17 se encuentran entre los más importantes de todo el libro de Job, desde un punto de vista histórico y teológico. Aquí tenemos una de las descripciones más antiguas que poseemos acerca de lo que se consideraba conducta apropiada para un seguidor de Dios. Y las categorías son casi exclusivamente sociales. Eso es significativo, porque sospecho que si hiciéramos hoy una lista semejante en muchas iglesias evangélicas de Norteamérica, por ejemplo,
la lista sería casi exclusivamente individual. Hablaríamos de orgullo, de envidia, de ira, de contentamiento, todas cosas importantes. Pero Job está hablando de realidades sociales: caridad, bondad, protección, provisión, justicia. Sé que el término justicia social se ha convertido en un campo de batalla cargado de tensiones culturales contemporáneas. Pero al menos seamos lo suficientemente honestos para admitir que, desde lo más antiguo de la Escritura, seguir a Dios implicaba responsabilidades sociales concretas. Un seguidor de Dios cuidaba del pobre, se interesaba por el huérfano, asumía responsabilidad por la viuda y además se oponía activamente a cualquiera que abusara o se aprovechara de los más vulnerables. ¿Escuchó el lenguaje que utilizó Job? Habló de quebrar los dientes, de arrancar los colmillos del malvado, de atacar las causas y las fuentes de la injusticia. No basta con ser inocente de tales males. Si está dentro de su capacidad confrontar esas estructuras, esos abusadores y esos opresores, entonces debe hacerlo. Job se apresura a declarar que él había estado haciendo precisamente eso. Y no digo esto para apaciguar a ninguna élite cultural contemporánea. Ese sentido de ética y de moralidad se remonta tan atrás como alcanza la vista en la Santa Escritura, y por lo tanto debe ser afirmado y abrazado. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 18. Yo decía: en mi nido moriré, y como la arena multiplicaré mis días. Mis raíces estarán junto a las aguas, y el rocío permanecerá toda la noche en mis ramas. Mi gloria se renovará en mí, y mi arco se fortalecerá en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban ante mi consejo. Después de mis palabras no replicaban, y mi discurso caía sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si les sonreía cuando desconfiaban, no desechaban la luz de mi rostro. Yo les señalaba el camino y me sentaba como jefe. Habitaba como rey en medio de sus tropas, como quien consuela a los que lloran. Siempre supuse, dice Job, que porque yo estaba en el equipo de Dios, o más bien porque Él estaba conmigo, y porque hacía lo que sabía que le agradaba, viviría una vida larga y tranquila, y moriría una muerte honorable. Pensé que me acostaría con dignidad y cruzaría al otro lado en paz. Creí que esa era la recompensa por vivir rectamente. Aquí parece que Job está sufriendo bajo una forma de lo que hoy llamaríamos el evangelio de la prosperidad. Él creía que una vida maravillosa era lo que correspondía a los que eran fieles a Dios. Estar en buena relación con Dios debería conducir a una vida feliz, sin dolor y exitosa. Muchos hoy estarían de acuerdo con esa lógica. Parece justo que la fe y la obediencia sean recompensadas con bendición. Pero incluso quienes no afirman una versión tan simplista de la fe, en el fondo muchas veces piensan que así debería funcionar. Después de todo, cuando ocurren cosas malas, ¿no decimos acaso, ¿por qué a mí? Esa perspectiva es peligrosa y fácilmente desmentida por la Escritura y por la experiencia. El peligro radica en nuestras expectativas. Si sentimos que merecemos la bendición de Dios por causa de nuestra fe y obediencia, entonces, cuando esa bendición es interrumpida por la dificultad, quedamos confundidos y enojados. Creo que eso es exactamente lo que este libro nos ayuda a ver. Una de las razones por las que el libro de Job está en nuestras Biblias, junto con Eclesiastés, es para completar nuestra comprensión, para librarnos de una fe excesivamente simplista. En cierto sentido, no se entiende verdaderamente la fe hasta que se ha tratado con Proverbios, con Job y con Jesús. Si elimina cualquiera de esas piezas, su comprensión quedará desequilibrada. Proverbios nos dice cómo se supone que funcionen las cosas, cómo fueron diseñadas para funcionar. Dios diseñó el universo para que la obediencia produjera bendición. En eso, los predicadores de la prosperidad no están completamente equivocados. Simplemente no están diciendo toda la verdad. Porque si seguimos leyendo la Biblia, descubrimos algo profundamente real llamado pecado.
Hay un virus de pecado operando en el mundo tal como actualmente existe, que interrumpe y distorsiona el diseño original. Job y sus amigos no han luchado adecuadamente con este hecho. Hay injusticia en el mundo, y hay pecado que se extiende y afecta. Por eso no podemos afirmar de manera simplista que los pobres deben ser pecadores. A veces las personas son pobres por causa de su propio pecado. Pero otras veces no se trata del pecado cometido por nosotros, sino del pecado cometido contra nosotros. Job y sus amigos no han comprendido plenamente el efecto devastador del pecado sobre la experiencia humana. Y tampoco han comprendido el misterio de la providencia. Esa es, en realidad, la gran contribución del libro de Job. El libro de Job nos recuerda que no solo el pecado actúa como agente distorsionador en el universo moral, sino que Dios también está activo como agente redentor y restaurador en el universo. Por eso no todo sucede exactamente como Proverbios podría sugerir, porque el pecado importa y porque Dios importa. El pecado está obrando y Dios está obrando. Eso es lo que quiero decir cuando afirmo que, si realmente desea entender la fe y la realidad, necesita enfrentarse con Proverbios, con Job y con Jesús. Hasta que no vea todo eso junto, no estará viendo lo suficiente. Y ese es, desde una perspectiva panorámica, el punto central de toda esta narrativa. Gracias sean dadas a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.